ser dada en Consejo de Ministros. Y entonces se oyó el ruido, la explosión, que nos pareció, incluso a mí mismo, que me pareció de una moto. Y entonces hubo varias personas que dijeron, la moto que viene del Consejo de Ministros para venir cuanto antes y dar la orden del indulto. Y él contestó sencillamente, no hombre, eso no es una moto, eso es de la cañería. Todo el mundo tenía unos grandes deseos de que le indultaran, de que aquello no llegara a verificarse. Pasaron las horas, creo que tomó un café o 2 cafés, volvió a pedir aspirina y amaneció. Insisto en la docilidad, este hombre no opuso la menor resistencia. Este hombre rezó, iba acompañado del sacerdote, iba yo muy cerca, se me ocurrió entonces que le vendaran los ojos para que no viera aquello. Había un gran foco situado detrás justamente del aparato ejecutor y acompañó el pobre monchito de un señor que le tenía por un brazo y esposado, bajó uno a por una todas las escaleras. Entonces, con una gran docilidad, él estuvo enormemente dócil, él no opuso la menor resistencia. Yo dije que por qué no le vendaban los ojos. Entonces él dijo, sí, si me quieren vendar los ojos, que me venden los ojos. Se dejó atar, se sentó en la silla, le ataron. Tenía las esposas puestas, le ataron también las piernas. Y entonces el verdugo, que está situado detrás de él, pero ustedes, voy a hacer como si lo hiciera, aprieta el manubrio, aprieta con gran rapidez sobre todo, una vuelta rápida de manubrio. El reo entonces se contrajo totalmente, contrajo las piernas y dando entonces un gran salto, a pesar de todas las ligaduras, de la fuerza que hizo, una de las zapatillas se quedó por un lado y él quedó sujeto por el corbatín. El cuello se iba reduciendo de la persona. La reducción, yo no recuerdo cuánto era, pero era francamente impresionante del cuello del reo, porque era un cuello que era normal, que era un hombre como cualquiera de nosotros podemos tenerlo, y he dicho que no era un hombre fuerte, no tenía un cuello poderoso, pero en fin, tenía un cuello pues completamente normal, se redujo casi a la mínima expresión. Entonces yo al verle reducir en la mínima expresión, francamente creí, yo no tenía ninguna experiencia de este tipo de muertes, me acerqué a tomarle el pulso creyendo que estaba muerto. Cuando sería mi sorpresa cuando vi que no estaba muerto, pulsó la tía y la tía con gran fuerza. Esperé más tiempo, pasaba el tiempo, se había desprendido el pañuelo en todo aquel forcejeo de aquellas contracciones que forzosamente aquel hombre tuvo que tener en su rostro, tuvo que tener en su cara. Entonces se le veía media cara, a través de él se le notaba que estaba morada, no excesivamente, tampoco morada, pero sí morada. Había una babilla que salía de la comisura izquierda, uno de los ojos estaban a medio, los 2 ojos se le veían entonces los tenía a medio cerrar. Siguió pasando el tiempo pendiente de mi labor para ver si el hombre moría, hasta que el hombre muriera. Pero en fin, 20 minutos puede calcularse lo que aquel hombre tardó en morir. El verdugo estaba detrás de él, le miraba de cuando en cuando, que había adoptado una actitud como la que adoptaba Manolete en el Pasa el Desprecio. Yo soy aficionado a los toros y la recuerdo, es decir, no mirar al reo, no mirar en este caso al toro, sino pues mirar así, y como brindándonos un poco. O sea, esta es mi impresión, como brindándonos un poco lo que allí estaba sucediendo. Los materios. Ahora también se comportó muy bien. Cuando fue a la hora de la verdad, iba muerto. No hubo resistencia ninguna clase. No hubo resistencia ninguna. Todo esto se va borrando poco a poco, gracias a Dios.
Pero hay algo que a mí no se me ha borrado nunca, ni creo que se me borrará mientras viva. Y es la sensación de conducirle al patíbulo todo el grupo, lo que le conducíamos, que al fin y al cabo representábamos a la sociedad, toda la sociedad, que llevábamos a un hombre en aquel momento completamente inerte a la muerte. Entonces, yo sinceramente se lo digo, yo como persona libre, me sentí manchado, me sentí sucio por dentro. Entonces me pareció que los demás también lo estaban, que los demás estaban tan sucios como estaba yo, puesto que éramos los mismos representantes de la sociedad, puesto que éramos los mismos ejecutores, no el verdugo, no en sí el verdugo, sino nosotros éramos todos, nosotros mismos éramos los verdugos, y que el único limpio, la única persona pura en aquel momento era el rey. El que va, este chaval a suplir a la plaza o ese este chaval mío es mío. Ah, es tu hijo. Hijo mío. Bueno, hijo de la madre. No me tomaba unos chatitos, ¿no? A los tres verdugos españoles, viejos camaradas, les gusta encontrarse en asamblea familiar y celebrar sus gestas, discutir sus exigencias laborales en la medida en que se creen imprescindibles. Ir preparando la sucesión de sus hijos, precavidos ante el futuro. Y el de Madrid es más grande, o sea que el de Madrid estrangula sobre otra pieza que lleva, no estrangula sobre el palo. Pero yo lo desarmo todo, la palanca por un lado y el otro por otro. Con un alicate, un destruidor tenía yo que abrir aquello. Ahí en Sevilla hay tres. Yo no sé, lo he visto yo en el archivo, hombre. Y yo tengo archivo, no me importa. Cuando tú hiciste la ejecución del Tartaí de los otros, allí, en Sevilla, a los 3 o 4 días estuve yo allí, en Sevilla. Como te mueres, vaya allí, está colorado. Como te mueres, vaya allí a Sevilla. Como te vea el Tarta allí, verás. El Tarta, verás. Que lo tuvieron que traer de Marruecos. Un rato me mandó un paquete de cigarros puros, un puro. Y me dijo, diga usted, señor, que le perdono. Que no tiene culpa de esto. ¿El Tarta te lo mandó? Todo culpa de la sí. El Tarta le mandaría. Eran 3. ¿Cuántos eran? 2 o 3, 3 eran. Y le pidió al padre franciscano, pero no fueron 2. Los que se ejecutaron fueron 3, hombre. Eran 3 ellos. Si allí reñían, se echaban la culpa uno al otro, allí en la provincial, en la prisión, se echaban la culpa uno al otro, las 2 horas que salían allí de... Las 2 horas que le daban a pasear. Nunca celebrado. Los filetes que me pusieron de cerdo guardé en un periódico para por la noche. Y esta mañana me lo comí. ¿No me comí 5 filetes? 5, pero 5 serían así como este. Así como vosotros, como sois ricos, no guardáis. El día que empecé hambre veréis. ¿Verdad como guardáis el día que empecé hambre? El ejecutor de sentencia tiene que adoptarse a las leyes. Más responsabilidades tiene el que dicta sentencia que no el que ejecuta. Fiscal, dice, vaya tiene cogido usted. Dice, ¿usted cómo es fiscal? Dice, pues parece mentira que tenga un destino tan criminal como tiene usted. ¿Y eso por qué? Dice, usted no sentencia a pena muerta a ningún tío, pues no venía ningún representante de la ley a matarlo. Escúchame, Nato, que aquí no se puede reclamar nada, porque como quieren acumular la pena muerte. Eso que dice, nada. Bueno, dice, pues... Y aunque eso llegara a la práctica, aquí no te podían dejar así, sin bueno, si a ti no te dan una cosa. Irás cobrando. No, señor, en Inglaterra no lo ha suspendido. Y ahora lo están pidiendo otra vez. Si ahora mismo cuando condenaron a pena muerte a Lupe, lo indicó el caudillo. Que le quitó la pena muerte. Se ha fugado. Tú has visto un pájaro, un higuero, un gorrión, una paloma. Pero tú metes una jaula y le abres la puerta, se quiere fugar. Porque la libertad es muy bonita. Tú como cabo de la Guardia Civil, lo has indicado el caudillo. Tú si a ese hombre ahora te dicen a ti hay que matarlo, ¿qué haces con él? ¿Cómo lo matas? ¿Por qué no lo mataron antes? Después de cogido, lo perdona.
Padre mío, yo que cantando viví amor, dichas y pesares, cantarte no pretendí, que nunca hallé mis cantares digno, oh Padre, de ti. Por aquel bendito hogar, cuna del noble placer que haya la virtud su altar, en donde aprendí a querer y donde aprendí a rezar. Y por mi madre querida, que ilumina mi conciencia, tu compañera escogida, en el bien de tu existencia y en las penas de tu vida. Rayos del Edén perdido, recuerdo los años que de sepultar el olvido en el mar de desengaño no hecho el mejido. Tu espíritu vive en mí y mi recuerdo constante con mi llanto te ofrecí, aunque ni llanto bastante para verterlo por ti. Me diste la religión, el más sagrado consuelo, y allá torna mi razón. Bendíceme desde el cielo, Padre de mi corazón. Los últimos recuerdos de la ejecución de Jarabo son espantosos para mí. Era una habitación pequeña, estaba colocado el patíbulo, instrumento desagradabilísimo. Allí había una aceitera, una llave inglesa, y que si no es de tortura, pues se parecía mucho a los antiguos instrumentos de tortura empleados en tiempos de la Inquisición, en el derecho penal medieval. El llamado caso Jarabo representó un verdadero trauma en la sociedad española por tratarse de un sujeto que dentro de la delincuencia en España era totalmente extraño. Su formación, recibida en países americanos, su modo de actuar y sobre todo su mentalidad chocaba totalmente con lo que suele ser el delincuente en España. Fueron 4 las víctimas, entre ellas 2 mujeres, que fue lo que más conmocionó a la opinión popular. Fueron 15 horas de informe, perdí la voz y, aparte el problema de la psicopatía profunda que Jarabo padecía y que no fue discutido por nadie, aunque luego los tribunales no lo tuvieran en cuenta para atenuar la responsabilidad penal, probablemente Jarabo era un verdadero enfermo, en el sentido estricto de la palabra, por padecer una sífilis cerebral, sencillamente una lues cerebral. Aquel día me había marchado yo al río con un perrino que tenía yo, le llamaban Macuto, a bañarme. Me viene mi mujer corriendo. Antonio, ¿qué pasa? Que tiene allí un telegrama urgente. Wow. Y me vine a Madrid. Me metieron en la prisión y me fui al lado donde estaba la capilla, que está al lado de la ducha, y las 2 capillas y una celda que es donde se hace la ejecución. Otro de los aspectos de la interesantísima personalidad de Jarabo desde el punto de vista mental era su delirio de notoriedad. En el juicio oral se sintió vedette. Llevó un traje cada día de los varios que duró el juicio oral. Es más, yo estoy convencido de que si la ejecución hubiera sido pública, si hubiera sido una ejecución televisada, Jarabo se hubiera sentido verdaderamente satisfecho en esos momentos, puesto que su ejecución hubiera llegado a todos los hogares, hubiera llegado al mundo entero, hubiera quedado como un documento en el que él era el protagonista. El juicio oral representó un verdadero espectáculo. Se formaron colas que se iniciaban a las 2 de la mañana para poder ocupar los primeros puestos. Se vendieron primeros puestos de la cola a 1.500 y 2.000 pesetas en aquella época. Esto da idea de la supervivencia en nuestros tiempos de la ejecución como verdadero espectáculo popular. Le dijeron el cura y los oficiales que si quería ponerse el pañuelo, dijo que no, que iba normal. Llegó, se confesó, se comulgó. Yo quise atenderle también en lo material. En aquella noche salí a comprar una botella de whisky, unos cuantos cigarros puros, pero a Jarabo no se le permitió tomar sino momentos antes de la ejecución, en un vaso de aluminio, medio dedo de whisky. Era un hombre competente, por lo visto decían que si era gimnástico, si él se dice allí a pegar los puños, no quedamos, se queda solo. Tengo que gustar. Con el cuerpo que tenía, me gustáis. Llegó al lado mío y dice, oiga usted, ¿es dónde me tengo que sentar? Y dice, no, aquí. Y es más, tuve que levantar un poco más el aparato, porque el aparato no estaba a la medida de eso, sí. Que yo, porque yo Tuviste que subirlo para arriba. Porque desde entonces ya no uso los tornillos, uso ahora nada más que la callata, pues hace y mueve y sube. Me dio un abrazo muy fuerte, me dijo que Dios me pagaría lo que había hecho por él, y así fue la última relación mía con Jarabo. Transcurrieron 20 minutos. Este hombrecito, débil físicamente, que además creo que no se encontraba en muy buen